Bueno amigos, vamos a iniciar con el análisis de la quiniela 23-19. Casillero número 1, Querétaro contra León. De los últimos enfrentamientos, 2 victorias de Querétaro, 3 empates y 10 victorias de León. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de León y un empate. En la tabla de posiciones, León es 13º y Querétaro es 16º. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 2, Toluca contra Cruz Azul. De los últimos enfrentamientos, 5 victorias de los Diablos, 3 empates y 7 victorias del Cruz Azul. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y 1 victoria del Cruz Azul. En la tabla de posiciones, Cruz Azul es segundo y Toluca es quinto. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 3, Atlas contra Pumas. De los últimos enfrentamientos, 2 victorias de Atlas, 7 empates y 5 victorias de Pumas. En sus últimos 3 enfrentamientos, 1 victoria de Pumas, 1 victoria de Atlas y un empate. En la tabla de posiciones, Atlas es tercero y Pumas es cuarto. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 4, Pachuca contra Juárez. De los últimos enfrentamientos, 4 victorias de Pachuca, 5 empates y 4 victorias de Juárez. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y 1 victoria de Juárez. En la tabla de posiciones, Pachuca es décimo y Juárez es 12º. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 5, América contra Monterrey. De los últimos enfrentamientos, 5 victorias del América, 3 empates y 7 victorias del Monterrey. En sus últimos 3 enfrentamientos, un empate, 1 victoria del América y 1 victoria del Monterrey. En la tabla de posiciones, Monterrey es sexto y América es noveno. En este casillero vamos a optar por la localía y la visita. Casillero número 6, Manchester City contra Liverpool. De los últimos enfrentamientos, 5 victorias de Liverpool, 5 empates y 5 victorias del City. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Liverpool y 1 victoria del City. En la tabla de posiciones, City es segundo y Liverpool es sexto. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 7, Mainz contra Hamburgo. De los últimos enfrentamientos, 6 victorias del Mainz, 1 empate y 8 victorias del Hamburgo. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Mainz y 1 empate. En la tabla de posiciones, Augsburgo es 11º y Mainz es 16º. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 8, Heidenheim contra Hamburgo. De los últimos juegos, 3 victorias del Heidenheim, 3 empates y 6 victorias del Hamburgo. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Hamburgo y un empate. En la tabla de posiciones, Hamburgo es 13º y Heidenheim es 18º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 9, Nissan contra Mónaco. De los últimos enfrentamientos, 4 victorias del Nissan, 2 empates y 9 victorias del Mónaco. En sus últimos 3 enfrentamientos, 1 empate, 1 victoria del Mónaco y 1 victoria del Nissan. En la tabla de posiciones, Mónaco es 10º y Nissan es 13º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 10, Auxerre contra París FC. De los últimos enfrentamientos, 4 victorias del Auxerre, 5 empates y 5 victorias del París. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Auxerre y 1 empate. En la tabla de posiciones, París es 14º y Auxerre es 17º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 13, AZ Alkmaar contra Ajax. De los últimos enfrentamientos, Ajax tiene 4 victorias, 3 empates y 8 victorias de el AZ. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de AZ y un empate. En la tabla de posiciones, Ajax es cuarto y AZ es sexto. En este casillero vamos a optar por la localía.
Casillero número 12, Platense contra Independiente. De los últimos juegos, Platense lleva 2 victorias, 3 empates y una victoria de Independiente. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria de Independiente. En la tabla de posiciones, Platense segundo, Independiente noveno. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 13, Huracán contra San Lorenzo. De los últimos juegos, 3 victorias de Huracán, 9 empates y 2 victorias de San Lorenzo. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria de Huracán. En la tabla de posiciones, San Lorenzo es quinto y Huracán es décimo. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 14, Vélez contra Boca Juniors. De los últimos enfrentamientos, 3 victorias de Vélez, 3 empates y 8 victorias de Boca. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Boca y una victoria de Vélez. En la tabla de posiciones, Vélez es tercero y Boca es cuarto. En este casillero vamos a optar por la visita. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1 empate, casillero 2 visita, casillero 3 triple, casillero 4 triple, casillero 5 local visita, casillero 6 local, casillero 7 empate, casillero 8 visita, casillero 9 visita, casillero 10 visita, casillero 11 local, casillero 12 local, casillero 13 empate y casillero 14 visita. Espero y tengamos suerte en nuestro fin de semana 23-19.